El despertar espiritual. Mucho se escucha hablar en estos tiempos del despertar espiritual, pero en sí la incógnita es ¿qué es el despertar espiritual? Vale aclarar en este momento que la espiritualidad no es una religión, sino un estado del ser, y cómo éste se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Máximo que estamos transitando por la era de Acuario, en donde muchas almas están despertando. Y es la gran incógnita y la inquietud de muchas personas que se están encaminando en este despertar. Este es el tema de hoy y trataré de ser lo más concisa y clara posible, dependiendo obviamente que cada proceso es único, pero que todos los que ya estamos despiertos coincidimos en que hay una base fundamental y que es la transformación que acontece por sí sola, esa apertura radical hacia el regalo extraordinario de haber obtenido una experiencia humana crítica. Exactamente, un regalo extraordinario, porque mediante esa experiencia crítica nos hace despertar. Plasmaré aquí también mi propia experiencia y desde mi percepción. Les doy la bienvenida a Gigantes Dormidos y encantada una vez más de poder conectar. El despertar espiritual pasa por muchas fases. La primera es haber experimentado una causal fatal, la pérdida de un hijo, una brusca separación, la pérdida de un trabajo o haber entrado en depresión, la muerte interna de sí mismo, sucesos inesperados, condicionamientos y bloqueos. Desde luego que muchas veces todo y todos pasamos por ellos, pero existe un momento clave en el que nuestra alma aguerrida ya no puede más, donde el dolor se apodera de todo, donde no se encuentra salida, donde abarca el sufrimiento y la tristeza nos invade, pero de una manera nunca percibida, ni tan profunda como esta vez. He vivido esta experiencia en carne propia y agradezco por ello. Se la denomina a esta fase la noche oscura del guerrero, del cual los invito a ver en otro video que ya colgué. Esta fase es la inicial y la primordial. Es cruda, cruel, donde nos sometemos a la oscuridad más profunda de nuestro ser. Nos dejamos ir, nos dejamos estar. Y no se puede controlar. Y es en ese preciso momento, en ese preciso instante, donde de verdad queremos encontrar respuestas. Estamos perturbados y queremos saber los por qué y para qué me sucede todo a mí. ¿Qué es lo que hago mal? ¿Por qué me está pasando esto? Así es como comienza todo. Cuando de cierta manera salimos de esta etapa de duelo, empezamos queriendo investigarlo todo y tenemos sed y hambre incesante de querer saberlo. Y es cuando empezamos a querer recolectar información de todos lados. En mi caso particular, ya hace unos cuantos años, en sincronicidad se me presentaban videos de acuerdo al despertar y cada vez buscaba más información al respecto. Y hasta el día de hoy no paré. Tanto así que me inicié, me especialicé en todo esto. Porque aparte de todo, luego de todo esto supe cuál era mi misión. Y donde pude darme cuenta que solo vivía por situaciones pasadas y enfocándome en el futuro, olvidando por completo mi presente. Hay dos principios fundamentales del despertar. Solo existe el ahora. Y hay solo esto, el ahora. La escena presente de la película de nuestra vida, y que el despertar es salirnos del tiempo y del espacio, del pasado y del futuro, del lamento y la anticipación, y de la búsqueda de diferentes estados y experiencias, incluso abandonar la búsqueda de la iluminación espiritual. ¿Por qué?
porque estar presente supone la ardua tarea de relajar nuestra tendencia habitual a focalizarnos en lo que viene y en lo que aún no está aquí. Cosas que en realidad no podemos controlar. Y también salirnos de la historia titulada Mi vida y permitirnos quedar fascinados por lo que está vivo aquí, justo ahora. Otro aspecto fundamental del despertar es ser un curioso observador de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de las sensaciones y sentimientos, de nuestros impulsos y de aquello que sucede en nuestra mente, y de reconocerlos como tal, contenido que habitan en nuestra cabeza, y de cómo todo esto influye en lo que yo proyecto en el afuera. Pues somos lo que pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos. Porque cuando pasamos toda nuestra existencia culpando a el afuera, al entorno, de todo lo que nos sucede, no podremos lograr en realidad proyectar lo que de verdad somos. Cuando se está despierto, se acepta que la causa está adentro, que la causa de todo lo que me sucede y proyecto yace en mi interior, por cómo me manejo, por cómo pienso, por mis programaciones y mis creencias limitantes. Cuando entiendo que la causa soy yo y no el mundo, sucede la magia. Porque es muy habitual que no nos hagamos cargo ni responsables de nuestros actos. Y es más fácil echar culpas a otros que autoexaminarme profundamente. Entonces, cuando ya estoy despierta, lo que sucede es que comienzo a reflexionar sobre cada cosa de mí mismo, de mí misma. Para dar un simple ejemplo, ¿por qué es que siempre repito situaciones? De alguna u otra manera son las mismas siempre. Algo en mí está proyectando aquello. Recordemos que un pensamiento crea una vibración. Esta vibración actúa como imán. Por ende, todo lo que pienso lo atraigo. Personas que resuenan con esa vibración. Situaciones que resuenan con esa situación. Problemáticas que resuenen con esa vibración. Con respecto a los actos, comprende la ley de causa y efecto. Cada actitud tiene una consecuencia y obviamente esa consecuencia es en base a una actitud, lo que actúa como boomerang. Todo lo que yo proyecté mediante mis actos vuelve a mí como imán, porque es lo que proyecté. Entonces, cuando estoy despierta, me doy cuenta que todo lo que me rodea es mi propia percepción. Y si no me agrada lo que pasa afuera, significa que tengo que cambiar algo dentro. Cuando soy consciente de todo esto, empiezo a trabajar en mí, sin echar culpas, saliendo del papel de víctima y sin echar al azar la famosa llamada suerte. Porque todo lo que nos sucede actúa como espejo de lo que estuvimos proyectando desde dentro. Y cuando tengo y creo la capacidad de autoexaminarme y poner en duda todo de mí mismo, es cuando despierto, me hago consciente y se produce el cambio de todo eso, con un trabajo interno, donde ya no ofrezco resistencia a otras formas de pensar, porque sé que existen, aunque yo no las tome, pero vivo en armonía con todo, en donde no ofrezco resistencia a los cambios repentinos que pueden llegar a presentarse, sino que fluyo con esos cambios, porque el despertar es estar con todo lo que existe de la manera en que existe, porque el máximo sufrimiento es el resistirse y no dejarse fluir. Es no querer salir de la zona de confort, y es la de creer es que tenemos la absoluta razón. No hay una sola filosofía de vida,
sino infinitas variantes, y son todas valederas, pero debemos hablar de nuestra propia verdad, pero sin dejar de darle crédito a otras. Cuando creo que yo tengo la razón de todo y soy inflexible en eso, estoy creando en mí un comportamiento programante limitante, pues una facultad del despertar es tener la mente amplia, en donde todo existe de diferente manera y aún así todo es perfecto, en donde ya no queremos tener la razón, sino de la de estar en armonía con todos y todo, sin tener que ser absoluto siempre. Entonces el despertar en sí es poder gestionar nuestros pensamientos, gestionar nuestras actitudes, gestionar nuestros sentimientos con tal coherencia de que todo esté en armonía. Porque no puedo dejarme invadir todo el tiempo por la rabia o la impulsividad, ni tampoco por pensamientos limitantes negativos, o sentir ira, rechazo, inestabilidad, cuando consigo armonizar, alinearme con mi propio ser, con mi propio norte, con mis 4 cuerpos, logro obtener la sabiduría de estar en paz con todo y todos los que existen, sin apropiarme de la verdad, del control o lo absoluto. El despertar es todo esto, reconocerme con mis virtudes y defectos, reconocer a los demás con sus virtudes y sus defectos, y aún así que todos somos perfectos. Es esa equidad, ese equilibrio que conseguimos sobre todas las cosas, sobre todas las opiniones, sobre nuestro accionar y el de los demás, sin prejuicios y sin juicios. Hago todo lo que puedo y hacen todo lo que pueden. Cuando despertamos, en realidad nos damos cuenta que no es el problema, sino de cómo nosotros enfrentamos ese problema, enfrentamos a esa persona, enfrentamos a esa adversidad. Cuando estamos despiertos, no enfrentamos desde la fuerza física o irracional, sino que enfrentamos aquello gestionando los pensamientos, gestionando nuestras emociones. Y esa es la verdadera sabiduría, desde una perspectiva diferente, desde la humildad y el agradecimiento. En mi caso particular agradezco por todo lo que me pasó. ¿Por qué? Porque fueron maestros, fueron mi espejo, para mostrarme que debía trabajar dentro si no quería reflejar más eso. Pues las situaciones, las personas y las adversidades que se me presentaban era todo parte de mí. Y agradezco infinitamente que esto me haya pasado. De no ser así, hubiera seguido dormida sin darme cuenta de nada, sin saber que yo y nadie más que yo proyectaba lo que es mi entorno. Entonces, en base a esto, podemos entender que si una persona se nos acerca y nos lastima, como por dar un ejemplo los casos de violencia de género, esto nos estaría indicando que dentro de nuestro, nosotros mismos no nos estamos respetando y por eso permitimos y atraemos gente que tampoco lo hará. O si por ejemplo me echan de un trabajo por ser incompetente, en realidad lo que me está mostrando sería que ni yo mismo ni yo misma me considero capaz, ni tengo la autoconfianza de poder efectuar ese trabajo. Son ejemplos simples que te voy dando y que seguramente te ha pasado para que lo entiendas. Y vale aclarar en este momento que hay muchos despiertos y muchos que no, obviamente, porque no es el momento y no es su tiempo ni espacio. Esto sucede cuando debe suceder, ni antes ni después. Pues cuando venimos con el manto del olvido y cuando despertamos sabemos que el manto estaba allí
pero lo recordamos. Porque el despertar es también la conciencia donde podemos acceder a sentimientos más complejos como la compasión, el altruismo, la gratitud, el gozo, la generosidad y la paz, para cuando nosotros podemos proyectarla también hacia los demás y vivir fuera del miedo, por la muerte, por las carencias, por lo que no tengo. Despertar es vivir fuera de todo eso, sabiendo que somos viajeros en el tiempo infinitos. Y como somos energía, la energía no muere, simplemente se transforma, al punto en que cuando fallecemos solo es a nivel de materia, a nivel físico. Esto quiere decir, depende obviamente de lo que tú creas, que como alma sigues viajando en el espacio-tiempo, en el cosmos, para volver en algún momento a esta Tierra u otros planetas existentes a vivir otra experiencia como evolución de tu alma. Pero si no crees en ello, bueno, simplemente el estar despierto es ya no temerle a la muerte, sino entender que es un proceso más de tus ciclos que te ayudarán entonces a vivir la vida más plenamente. Y con esto me despido, espero haber sido clara y sobre todo haber podido ayudar a despejar ciertas dudas. Si les gustó el video me ayudaría muchísimo un dedito arriba, que compartan esta información para poder llegar a más personas y agrandar esta comunidad de luz. Y desde luego suscribirse, así YouTube les avisa cuando subo nuevos videos. Un enorme abrazo de luz.